Un accidente vial es un suceso que ocurre cuando un automóvil colisiona contra alguno de los sectores de la vialidad, como lo puede ser una persona, un animal u otro automóvil, o también escombros en el camino. Además, existen obstrucciones estacionarias como lo pueden ser un poste, un árbol o un edificio. Estos accidentes provocan diversos daños a las personas, como lo pueden ser lesiones de diversa gravedad, discapacidad o incluso la muerte. También pueden provocar daños materiales, patrimoniales e incluso fuertes gastos financieros para la sociedad y para las personas involucradas. El día de hoy en Cuidando mi Salud, accidentes viales. Comenzamos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1.3 millones de personas mueren cada año por accidentes viales en el mundo. Y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales, pero que en muchos casos provocarán discapacidades. Los usuarios más vulnerables de la vía, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas, componen la mayoría de las víctimas de los accidentes viales. Por lo mismo, es responsabilidad de todos los que estamos detrás de un volante cuidarnos y cuidar a los demás. La pérdida de vidas y lesiones provocadas por los accidentes de tránsito ocasionan, además de daño emocional en millones de familias, enormes gastos derivados de cirugías y tratamientos, además de la pérdida de productividad de las personas lesionadas y de quienes están a su cuidado. Por ello, se calcula que en el mundo, el 3% del Producto Interno Bruto de las naciones se invierte en la atención de los accidentes de tránsito, convirtiéndolo en un problema de salud mundial que requiere atención. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Como puede ver, pues estamos estrenando una nueva temporada más de este programa y bueno, nuestra escenografía también ha cambiado, pero siempre para traerles temas de interés para que bueno, siempre podamos seguir aprendiendo, conociendo, pero tratando de darle una dinámica diferente a este programa. Y para el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de accidentes viales, como ya lo pudo ver en la cápsula. Vamos a ver qué sucede, porque es que a veces nos vemos inmersos en algún accidente vial, ver porque si se pueden prevenir, qué podemos hacer, ¿no? Para todos estos casos. Y bueno, para ello, el día de hoy nos acompaña la maestra en Salud Pública, Diana Gabriela Camarillo Elizalde, quien es profesora e investigadora de nuestra Casa de Estudios. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y bueno, que le toca ser la primera estrenando aquí nueva temporada. Qué honor, muchas gracias, Moni, por la invitación y particularmente para hablar de un tema tan relevante para todos. Así es, que yo creo que pues a veces no podemos evitarlos, ¿no? En otras ocasiones sí. ¿Qué es lo que vamos a ahorita hablar sobre este tema del día de hoy, sobre accidentes viales? Vamos a ver una perspectiva desde la salud pública, de la magnitud de estos eventos, las consecuencias que pueden tener y aquellas cosas que los están favoreciendo que ocurran los accidentes viales, porque aun cuando se han generado muchas medidas de seguridad en los automóviles, con la tecnología con lo que estos son producidos, también hay otros factores humanos que hay que tomar en cuenta, porque estos eventos son una importante causa de mortalidad en el mundo, en México y en Aguascalientes. Así es, definitivamente. Sí hay que ver todos estos factores para ver qué podemos hacer nosotros.
Pero bueno, antes de que iniciemos las preguntas y conozcamos más sobre el tema, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cuáles son los principales accidentes viales? ¿Cuáles son los principales accidentes viales? Choques, volcaduras, atropellamientos. Creo que los choques son lo más común que he visto. Yo considero que pueden ser desde atropellamientos o choques entre viales. Pues los principales son por alcance. Yo creo que los accidentes por alcance son los que se me hace que son los más comunes aquí en Aguascalientes. Yo creo que es en primera por la velocidad a la que se maneja y en segunda, pues que no guardamos la distancia, no vamos guardando la distancia adecuada que hay entre vehículo y vehículo. Entonces yo creo que esa es la causa, creo yo, más importante. Híjole, pues para mí los principales tienen que ver aquellos que están relacionados a motociclistas o los ciclistas, que luego ellos generalmente no respetan los señalamientos de circulación vial, que a veces ellos se meten en contra de las calles regularmente, y eso para mí es lo que ocasiona principalmente los accidentes viales. ¿Y de qué manera podemos nosotros prevenir los accidentes viales? Más que nada conocer los lineamientos viales, conocer las reglas más que nada y saber cuándo debemos de cruzar, si un carro tiene el paso o no, y no traer audífonos cuando estamos caminando por la calle. Siento que es algo principal. Pues he visto que mucha gente no tiene como la precaución de poner señalizaciones como al cambiar de carril o cuando se detiene. Ese tipo de cosas creo que ayudarían mucho. Pues yo siento que más que nada es tener precaución y siempre estar atento como en lo que estás haciendo, como no tener distracciones, o si vas a un lugar, hacerlo con tiempo, porque siempre cuando vamos como a prisa, como que, no sé, siempre he visto que ese es el problema, como que siempre van a prisa y por eso tienen menos precaución. Para mí es justamente respetando pues todos los señalamientos, también lo que tiene que ver con también respetar los límites de velocidad que hay para circular en la ciudad, que se supone que son 50, 60 kilómetros por hora, que la verdad mucha gente, la verdad no lo respetamos. Entonces yo creo que empezando por ahí justamente. Pues bueno, la primera es yo creo que respetar lo que es el reglamento de tránsito y pues viajar a las velocidades que son las que vienen marcadas, los 60 kilómetros por hora, aunque parezca una velocidad un poco lenta, pero yo creo que es la adecuada para poder alcanzar a frenar cuando el automóvil, si no vamos a guardar la distancia, pues mínimo no llevar una velocidad alta para pues permitir que se pueda frenar. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Pues sí vimos diferentes opiniones, ¿no, maestra? Sí. Sobre, nuestras personas que fueron entrevistadas. Y pues yo creo que caímos luego en estas cosas, ¿no? Lo mismo que vemos estos accidentes. Pero vamos a empezar definiendo, pues, ¿a qué se refiere o qué es un accidente vial? Es un evento que va a ocurrir en las vías de tránsito en la que va a estar implicado un vehículo y que puede tener como consecuencia lesiones, discapacidades permanentes o temporales, daños a la infraestructura vial posiblemente o alguna propiedad. Y la más grave de las consecuencias es la muerte. Claro, y sí, sabemos que pues también hay diferentes situaciones o causas, ¿no?, que pudieran ocasionarlo. Pero ¿podemos dividirlo o se divide, más bien usted dígame, cómo se clasifica estos accidentes viales? Sí, los entrevistados en el sondeo han mencionado algunos de ellos. Los más comunes son los atropellamientos, las colisiones o choques. Claro. También pueden ocurrir volcaduras o desvíos de la vía, pues desvíos. Así es. Y muchas de las cosas que mencionaban nuestros entrevistados que veíamos, pues sí son estas distracciones, ¿no? Lamentablemente este tipo de cosas que luego llegan a traer nos pueden ocasionar estos accidentes, pero sobre todo, ¿quiénes están pues más propensos a sufrir estos accidentes? A nivel global son los peatones, los usuarios más vulnerables de las vías de tránsito, pero también otros
usuarios vulnerables son los ciclistas y predominantemente en este tipo de usuarios que lleva un vehículo son los motociclistas y por último los ciclistas. Es cierto, como ellos mencionaron, que las distracciones son un factor, pero también mencionaron, y eso es el factor principal de los accidentes, la velocidad. Claro. Entonces, un usuario que pueda manejar y vaya haciéndolo a mayor velocidad va a ser un factor de riesgo mayor para un accidente. Por eso los vehículos que pueden transitar a mayores velocidades, pues son altamente peligrosos en ese sentido. La velocidad es un factor importante porque a partir de que se circule a una velocidad alta, la capacidad de la respuesta que vamos a dar, ya sea frenar o dar un volantazo, va a ser mucho menos efectiva conforme más velocidad se tenga. Por ejemplo, si conducimos a 60 kilómetros, que es lo normal dentro de una ciudad, necesitamos aproximadamente 50 metros de distancia para que el frenado sea efectivo. Y 50 metros son como 8 coches de distancia. Claro, sí, y es que definitivamente, como lo menciona usted, entre mayor velocidad, pues sí, más complicado es el frenado, ¿no? Tenemos que tomar este tiempo. Sí. En base a esto, maestra, ¿cuáles pueden ser las consecuencias en salud? Bueno, de tener o de ocasionar, porque a veces también nosotros somos los que podríamos ocasionarlo, ¿no? Un accidente vial. Pues puede haber el dolor por las lesiones, la complicación misma de las diferentes lesiones que puede haber, que son de diversos tipos y van a depender del tipo de usuario que fue lesionado, el tipo de vehículo y contra qué se dio el choque, por ejemplo. Y otra cosa que es importante tener en cuenta son las consecuencias psicológicas que también derivan de un evento como este, porque los conductores o los peatones o el usuario de las vías de tránsito puede tener posteriormente miedo, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión y, como decía hace un momento, la consecuencia más grave será la pérdida de la vida. Sí, definitivamente, sí, y es que a veces al sufrir un accidente, por muy mínimo que sea, pues sí nos queda como esa sensación, ¿no? En muchas ocasiones. Sí. Entonces sí llega a ser hasta complicado volver a retomar nuestra vida, ¿no? Mucho, porque en particular si hay una limitación física, esta puede ser temporal, la cual podría limitar nuestra movilidad y nuestra participación en actividades diarias, pero también esta discapacidad podría ser permanente. Claro, definitivamente. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, de los accidentes viales. Vamos a ver todo lo que conlleva este tema, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso después de esta pausa y bueno, vamos a seguir hablando de este tema del día de hoy sobre los accidentes viales, pero bueno, también le recuerdo nuestras líneas telefónicas. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, es el 449-910-7400 a las extensiones 34412 y 34413. Ahí puede comunicarse con nosotros para que, bueno, si tiene alguna duda. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a ver una cápsula sobre, con lo que es sobre los accidentes vehiculares. Los accidentes vehiculares son una de las principales causas de muerte en Aguascalientes. Los accidentes vehiculares se pueden clasificar en varias categorías dependiendo de su causa. Puede ser entre vehículos o vehículos y peatones. Una de las principales causas de los accidentes vehiculares es el factor humano, ya que vamos distraídos y no prestamos atención al camino. Otra de las causas es el factor ambiental, ya que con lluvia o con los climas distintos que se presentan en el estado, nos generan una distracción o la falta de pericia para manejar en ellos. Otro accidente muy común es el que se presenta entre vehículos y bicicletas. En muchas ocasiones la bicicleta no respeta los sentidos de circulación. Es muy importante recordar que la bicicleta también es un vehículo
y hay que tener mucho cuidado en esto. Otro factor importante es el peatón. Uno como peatón también debe respetar ciertos lineamientos de tránsito. Es importante cruzar por las esquinas o sobre el piano, ya que es el lugar más seguro para poder cruzar. Es importante voltear hacia ambos sentidos de circulación, aunque la circulación sea en uno solo, ya que podemos toparnos con algún vehículo como motocicleta o bicicleta que venga en sentido contrario, y esto nos puede provocar un accidente. En la actualidad existen otro tipo de vehículos eléctricos que también se están utilizando mucho, como patines eléctricos y bicicletas eléctricas. Estos vehículos son de importancia que ocupes equipo de seguridad como casco y rodilleras, ya que al incrementar la velocidad se incrementa el riesgo de alguna lesión grave. Los accidentes vehiculares en cualquiera de sus modalidades provocan graves daños físicos y económicos, ya que tenemos el daño al mismo vehículo y a la persona, generando lesiones que pueden causarle la muerte o incapacidades permanentes o temporales. Esto ocasiona que el nivel socioeconómico y productivo se vea afectado. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, de esta información tan interesante que nos da nuestro paramédico Fernando Flores. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, pues seguir conociendo. Ahorita vimos un poco pues estos factores, ¿no?, que también nos mencionan en la cápsula, pero nos gustaría que nos dijera, maestra, bueno, ¿qué lugar ocupan los accidentes viales como causa de mortandad en México y en Aguascalientes? Claro, quisiera dar una perspectiva un poco más amplia para entender mejor la posición que tiene México en este tipo de eventos. En el mundo, como dijeron en la primera cápsula, ocurren 1.2 millones de muertes cada año. Y esto implica que la muerte por accidentes viales es la 12ª causa de muerte en el mundo. Pero si lo pensamos en un grupo poblacional, en el de 5 a 29 años es la causa número 1. Okay. O sea que si escuchamos que alguien fallece en esa edad, lo primero que tendríamos que pensar es que falleció por un evento vial. Ahora bien, hay una meta de las Naciones Unidas de reducir en un 50% para el año 2030 la mortalidad y las lesiones por accidentes viales. Ahora vamos en el 2025, hace 5 años que empezó esta meta, y el avance que hemos tenido en la reducción es de un 5%, contra el 50% que se está esperando. Este avance es dispar entre las regiones del mundo. Claro. Por ejemplo, Europa ha logrado reducir en un 35% las muertes y accidentes. Países del sudeste asiático, solamente un 2%. Pero la región de las Américas, nada, de forma general. Ahora entremos a México, porque México es uno de los 10 países con más accidentes viales del mundo. Y para la región de América Latina somos el 3er país con más accidentes viales. En nuestro país la causa por mortalidad de accidentes de este tipo está entre las 10 primeras causas de muerte. Y en el país suceden aproximadamente cada año 15,000 eventos. Esto es 40 muertes al día por un accidente vial. La cifra ha ido bajando, pero no en todos los grupos. En el caso de peatones, en el caso de ocupantes de un vehículo, la cifra se ha reducido, pero en la de motociclistas ha aumentado de manera considerable. También para México el grupo de edad más vulnerable es el de la población económicamente activa. Okay. Y ya en el caso concreto de Aguascalientes, estamos quizá un poco peor, porque es la 6ª causa de muerte en el estado. En el estado. Bueno, entonces quiere decir que sí ha ido pues en aumento, ¿no?, estos accidentes viales, lamentablemente. Lo que pasa es que si bien las cifras de manera proporcional parecen ir a la baja, la cantidad es cada vez más alta porque la población está aumentando. Ahora somos en el mundo 8 billones, pero vamos a alcanzar a ser 10 billones. O sea, todavía a todo el mundo nos falta crecer. Y ese crecimiento se va a dar en las ciudades. Y las ciudades son las que concentran la mayor carga de vehículos.
Entonces, están creciendo las poblaciones, están creciendo los parques vehiculares y por eso en número va a haber más accidentes. Quizá proporcionalmente puedan ir bajando, pero en número van a ir aumentando. Sí, sí, claro, somos más, pues más Somos accidentes. más. Así es. Así es. ¿Y se ve afectada económicamente, o sea, también, o cómo es que más bien se ven estas consecuencias económicas? O sea, ¿qué puede provocar este accidente? Porque sabemos que en ocasiones, como lo mencionábamos al inicio, pues a veces un poste, un árbol, una propiedad. Entonces, ¿qué consecuencias y bueno, qué tanta afectación se ven de esta económicamente? Es difícil contestar esa pregunta porque se tienen que tomar en cuenta esos elementos que tú mencionas. Ahora, la vida humana puede costearse de diferentes maneras, como por el dolor que se va a tener, el dolor de la pérdida de la vida humana, pero también de la pérdida de la productividad. Entonces, dependiendo de la metodología que se utilice para costear esa vida, podría cambiar la estimación de lo que un accidente vial representa económicamente. Otras cosas a tomar en cuenta son las lesiones, las hospitalizaciones, los cuidados que tienen que disponer familiares y que dejan de trabajar para poder hacer esta atención a quien se lesionó. Y finalmente, a lo que también se toma en cuenta son todas las afectaciones al entorno. Para México, la última estimación que se hizo es que está entre 175,000 y 220,000 millones de pesos. Esto podría ser el 0.9%, vamos a cerrarlo en el 1% del PIB. Pero Naciones Unidas ha dicho que esta cifra debería estar para los países de bajos ingresos y medios como México, quizá hasta el 3% del Producto Interno Bruto. Si lo pensamos con lo que México dispone para ciencia y tecnología, es menos que eso. O sea, se está gastando más en la atención a accidentes que en lo que se puede invertir en otras áreas. Por eso también es algo muy, muy complicado que se tiene que resolver. Sí, definitivamente, porque bien como lo menciona, pues nos ocasiona pues muchas cosas que no teníamos previsto, ¿no? Sobre todo en estos casos. ¿Hay algunas consecuencias sociales también relacionadas con la parte de los accidentes viales? Sí, el costo social es muy alto porque los principales afectados son poblaciones jóvenes. Son poblaciones jóvenes con mayor vulnerabilidad. Decíamos hace un momento que son los peatones y los motociclistas. Entonces, quien conduce una moto o anda a pie en las vías de tránsito, es posible que no tenga toda la protección, uno, del cascarón que representa un automóvil, pero también la protección social que se requiere y que es posible que esa sea la razón por la que uno prefirió o eligió una motocicleta y no un automóvil más costoso. Entonces, estos son los usuarios que ya de por sí eran vulnerables y cuando un accidente se da en ellos, la posibilidad de morir y de sufrir una lesión más grave y una discapacidad permanente también es más alta, justo porque no se tenía la carrocería para protegerlo a uno. Repito, son los más vulnerables y después son los más afectados. Lo que va a pasar socialmente es que eso va a aumentar la brecha de desigualdad entre las poblaciones. Sí, definitivamente, que sí, pues nunca pensamos también que nos puede llegar a suceder esto, ¿no? Y como bien lo mencionas, pues a veces la necesidad o que no tenemos el presupuesto a veces para disponer de algo, ¿no? Entonces sí hay otras afectaciones ahí. ¿Qué factores son los que pueden intervenir, bueno, en las ocurrencias de un accidente vial? En la cápsula, bueno, se nos mencionaba algunas cosas, todos estos de los distractores y, bueno, ahora que también está lloviendo, pues también es un factor grande, ¿no? Sí, decíamos que la primera causa, la más estudiada, es la velocidad. Después, si a la velocidad se le suma una condición de la vía mucho más peligrosa, por ejemplo, que esté mojada, que no esté bien señalizada, bien iluminada o bien diseñada, eso es otro factor. También que el usuario de estas vías pueda haber consumido sustancias que alteren su percepción y que no esté descansado. Entonces son varios factores que se van a sumar. El principal, repito, siempre va a ser la velocidad. Sí, es el más grave. Y a eso, como bien le mencionas, si le sumamos todavía más cosas, pues bueno. Y como ser humano, bueno,
¿nosotros qué causamos? ¿Cómo somos causantes de los accidentes viales? Por ejemplo, en el caso del consumo de alcohol, cuando este forma parte de la conducta al conducir, es 10 veces más probable que haya una muerte en un accidente que sin este. Y hay otras medidas que, si bien no van a prevenir propiamente el accidente, van a reducir su gravedad. Por ejemplo, el uso de cinturones de seguridad, de asientos que resguarden a los niños, y en el caso de los usuarios de motocicletas, scooters o de bicicletas, casco, chalecos o chamarras, guantes, rodilleras y otras medidas de seguridad. Claro. Hablando de estos que menciona, que bueno, también el cinturón y bueno, pues sí, tener todos estos aditamentos, también a veces lo que son los vehículos, ¿no? Pueden ser causantes de accidentes. Si no traemos nuestro vehículo en óptimas condiciones o alguna situación, ¿no? ¿Pueden suceder? Sí, pueden suceder. Ahora tengamos en cuenta que el perfil de los usuarios de las vías de tránsito es muy amplio. En una misma vía puede estar circulando un camión de varias toneladas, un scooter, un peatón y un auto. Entonces, la condición de los vehículos es importante que estén mecánicamente hablando adecuada, pero también que tengamos en cuenta estos diferentes perfiles de usuarios, porque un autobús puede tener puntos ciegos y que eso hay que tenerlo en cuenta. Es cierto que cada vez tenemos automóviles con mejor equipamiento y tecnología que pueden registrar datos sobre los mecanismos de conducción, sobre las velocidades y hacer advertencias al usuario. También tenemos ya muchos automóviles que hacen una alarma para cuando no estás utilizando el cinturón de seguridad. Así es. Sin embargo, no todos los autos tienen estas medidas de protección. Es muy importante que, como parte de los elementos que se tomen en cuenta, sean los gobiernos quienes estén impulsando que los autos que se vendan cuenten con medidas de seguridad cada vez mayores. Y bueno, eso es parte de lo que hace la industria, que lo ha mejorado, pero no en todo el mundo se tienen las mismas normativas de venta de automóviles, y eso también se observa en las diferencias en la mortalidad y accidentes graves entre países. Los países europeos tienen normas y Latinoamérica tiene otras. Así es, sí, claro, eso modifica muchísimas cosas. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso. Qué bueno que continúa con nosotros en su programa, Cuidando mi Salud. Recuerde el tema del día de hoy, accidentes viales. Y bueno, estamos viendo cómo a veces algunas condiciones que, pues esas sí pueden ser prevenibles, pues ocasionan ciertos accidentes. Antes de que sigamos con las preguntas a nuestra invitada del día de hoy, vamos a ver una cápsula, igualmente con el paramédico Fernando Flores, sobre la prevención de accidentes vehiculares. Es importante que al ir manejando prestemos 100% la atención al camino, evitar contestar el teléfono, ya sea un mensaje de texto o llamada telefónica, y usar los cinturones de seguridad de manera adecuada para todos los ocupantes. Si es que traemos algún menor de edad, hay que utilizar sillas adecuadas para el traslado de ellos y evitar poner a los niños menores de edad en las piernas de los ocupantes delanteros, ya que las bolsas de aire pueden generar graves lesiones en ellos. Durante clima extremo hay que incrementar la distancia entre vehículos y bajar la velocidad para poner un poquito más de atención en el camino. Asimismo, otro de los factores que incrementa los índices de accidentes es el consumo de alcohol o drogas, ya que estos disminuyen la capacidad de reacción que tenemos. Es muy importante que si consumes alguno de estos, no manejes y pidas que alguien te apoye para llegar a tu domicilio. Otro de los factores importantes que influyen en los accidentes vehiculares son las condiciones del vehículo. Es importante llevarlo a revisión y mantenimiento constante,
ya que tienes que revisar las condiciones de las llantas, frenos, motor y limpiaparabrisas, sobre todo en este tipo de climas en donde encontramos lluvias intensas en ocasiones. Las luces del vehículo también son muy importantes junto con la calefacción, ya que podemos evitar que se empañen los vehículos del mismo y esto nos impida ver bien. Durante la revisión del vehículo es importante constatar si es que se cuenta con los equipos de señalamiento de emergencia necesarios, triángulos o conos, ya que estos te pueden ayudar mucho en caso de sufrir algún tipo de percance o descompostura en abanderar adecuadamente la escena y así evitar que se produzca otro accidente. Es importante recordar que los conos o los triángulos de seguridad tienen que estar a más de 50 metros del vehículo, dependiendo del tipo de vialidad y de la velocidad a la que se circule sobre la misma. En caso de presenciar un accidente o sufrir un accidente, es muy importante que no te retires del lugar y marques a los servicios de emergencia, al 911. Hay que proporcionar a este número de emergencia los datos necesarios, es decir, sobre qué calle es el accidente y cuáles son las dos esquinas más próximas. Importante dar puntos de referencia como centros comerciales o algún local muy conocido, así como la colonia. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. La verdad, pues bueno, a mí sí me pareció muy interesante en esta parte de que, bueno, es importante toda esta prevención que debemos de tener en cuanto a los accidentes. Pero mencionaba algo importante que ahorita, bueno, como se lo mencionaba también anteriormente, pues ahorita la temporada de lluvias, pues que ha habido sobre todo tarde, noche, que bueno, acá hay a veces un tormentón. Sobre todo esto del clima, ¿cómo es que somos más propensos a un accidente vial? Cuando se transita en un automóvil y el pavimento está mojado, la posibilidad de frenado es menos efectiva. Okay. Por eso es más importante que la velocidad se cuide y la distancia también, por esta situación que va a ocurrir. Ahora tenemos lluvias que de forma muy imprevista pueden aumentar el nivel de agua de manera muy furtiva. Sí, entonces en poco tiempo. Hay que vigilar cuando se inicia la lluvia y cuando esta comienza a ser muy fuerte, que lo ideal es dejar de circular, sino orillarse y apagar el automóvil para evitar ser arrastrados por el mismo. Entonces, esto pues es un consejo que tenemos que tener en cuenta porque esto ocurre cada vez más y no va a dejar de ocurrir. Claro. Y bueno, pues esa sería algo a tomar en cuenta. En una circulación normal, ir a una velocidad moderada. Si la lluvia va a impedir la visibilidad, no podemos seguir circulando si no podemos ver. Entonces, hay que orillarse, estacionarse y apagar los vehículos. Así es, sí, yo creo que mejor hay que esperar a que la lluvia baje, ¿no? Pero decía una jovencita al principio, tenemos prisa todo el tiempo, queremos llegar rápido a todo lugar y eso nos hace tener menos consideraciones de la seguridad. Y ese es el enfoque con el que tenemos que conducir, el de la seguridad, no el de llegar. Sí, sí, claro, sabemos que llueve y queremos llegar rápido a casa, pero a veces nos ponemos más en riesgo, ¿no? Sí, entonces es lo que debemos a veces hacer. Igualmente, bueno, ahorita con este clima que también va cambiando, pues a veces empeora también lo que es el pavimento en algunos casos y en otros casos por las condiciones que, bueno, tienen las calles o las vialidades, pues que también hay mucho bache, muchos hoyos y, bueno, estas consecuencias. ¿Qué tanto, bueno, todo esto que se ve afectado en las vías, pues puede ocasionarnos un accidente vial? Sí, es un factor a tomar en cuenta porque podría estar afectando la circulación de vehículos, quienes por intentar esquivar baches o por intentar no ser obstruidos por el tráfico, etcétera, podrían tomar una conducta de conducción menos segura. Entonces sí, por supuesto que la autoridad es responsable de esta parte de generar vías seguras, pero también tenemos que tener en cuenta que es complicado durante estas épocas que todo el camino esté en las óptimas condiciones. Claro. Hay que tomar uno mismo sus propias precauciones. Hay algo que quisiera añadir sobre esto de las
rutas y las vías. Pensando en los usuarios más vulnerables, es muy común que se determine que cuando hay un accidente, pues el que no subió el puente es responsable, el que no cruzó por este lugar. Y bien es cierto que cada quien debemos asumir ciertas responsabilidades en nuestro tránsito, pero también puede haber ocasiones en que cómo está construida la vía complique para ciertos usuarios la movilidad. Claro. Por ejemplo, cuando hay que recorrer 200 o 500 metros hasta llegar al puente, subir 70 escaleras y eres un adulto mayor, entonces entiendo que se cuestione al usuario, pero se tiene que cuestionar también a quienes diseñaron la vía de esa forma. Sí, claro, definitivamente, o que las banquetas están mal y a veces tiene uno que bajarse a la vía para no ir por la banqueta porque está en malas condiciones, o que no hay banqueta. Claro, sí, definitivamente hay muchas situaciones que pueden complicar. En base a esto, maestra, pues también sabemos que siempre hay un reglamento que nos guía tanto a peatones como a automovilistas. Pero ¿qué sucede cuando tenemos este desconocimiento? A veces por muchísimas causas, ¿no? De todo este reglamento, que pues también luego esto llega a ser propenso a algún accidente vial, ¿no? Sí, es que si no conocemos esas normas podemos llevar a cabo acciones imprudentes y peligrosas. Y es muy importante que si vamos a formar parte de este tránsito vehicular como usuario de cualquier modalidad, tengamos muy clara cuáles son las normas que tenemos que seguir, peatones, ciclistas, quienes tienen estos vehículos eléctricos, todos deberíamos tener claras esas normas, porque el entorno en el que estamos transitando, todos juntos allí, es muy complejo y las normas nos permiten regular nuestro actuar. De manera individual debemos asumirlas y conocerlas, pero también es importante que la autoridad vigile mucho mejor el cumplimiento de que se conozcan. Es muy común que en algunos estados de la República para tener una licencia solo haya que hacer un examen que básicamente lo que prueba es que sabes leer, ni siquiera que conocías realmente las normas y las entiendes. Entonces, mientras no se vigile que las personas tengan habilidades reales de conducción a través de una prueba estandarizada y que conozcan las normativas y no se hace para facilitar un trámite, entonces pues tenemos a cientos de usuarios en las calles con desconocimiento de cómo deberían estar actuando y representando un peligro. Sí, y a veces aunque vemos los señalamientos, pues tampoco no los seguimos, ¿no? O sea, eso le sumamos todo el desconocimiento y no seguir realmente las normas. Y bueno, maestra, hablando de Aguascalientes, bueno, ¿cuál es la causa más frecuente de los accidentes viales? Ya nos decía que, bueno, hay diferentes causas que pueden estar ocasionando un accidente. Aquí, ¿cuál es el más frecuente? Son los impactos. Sin embargo, aunque estos son el tipo de accidente más común, lo que provoca más muertes son los atropellamientos, por lo que decíamos de esta vulnerabilidad de las personas. Si dos autos colisionan, el daño es material, pero no necesariamente van a generar heridos o personas fallecidas, pero cuando hay un atropellamiento, sí. Entonces los atropellamientos no son el más común, pero sí son el más letal, y eso muestra por qué en Aguascalientes los peatones, a diferencia del comportamiento en México, en Aguascalientes los peatones y los usuarios de vehículos son los que están en los dos primeros lugares de mortalidad por accidentes viales. Luego vienen los ciclistas. Los motociclistas. Esta cifra va a ir cambiando porque el motociclista, al ir aumentando la cantidad de usuarios de estos vehículos, también se debe esperar que lamentablemente incremente el número de muertes en ellos. Así es, y si no seguimos, como sabemos el reglamento, y no vamos por las vías adecuadas, pues se puede incrementar esto también. Y bueno, hablando de esto que nos menciona un poco de lo que son las lesiones, que puede ocasionarse, ¿cuáles son las más comunes en estos accidentes de tránsito? O sea, sabemos, bien nos menciona que puede ser desde algo a lo mejor más sencillo o que no suceda gran cosa hasta algo más grave. Sí, el latigazo vertical, que es este que se produce cuando hay un golpe desde atrás, es un suceso muy común.
fracturas en diversas partes del cuerpo, pero también puede haber quemaduras, ¿no? Sí, claro. Eso sí, el usuario es un ocupante de vehículo, pero si es un peatón, un ciclista, pues podría haber otro tipo de lesiones también más graves. Sí, claro, o sea, desde a lo mejor, como lo mencionó, una fractura. Amputaciones en el momento, sí, claro. Claro, sí, situaciones más graves. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy de accidentes viales, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas hacia nuestra invitada. Vamos a seguir hablando sobre este tema de accidentes viales. Bueno, ya estamos hablando un poco de las causas y bueno, de lo que queda con nosotros como implicados, ¿no?, en estos accidentes. Pero bueno, vamos a hablar también de ¿qué podemos hacer nosotros si presenciamos un accidente vial? Ya sea, como bien lo menciona, atropellamiento o esta colisión entre los vehículos. ¿Qué debemos hacer? Lo menciono porque lamentablemente en lugar de tener este protocolo, sacamos nuestro celular para grabar, ¿no? Que esto es algo que se ha visto muchísimo, que lamentablemente a veces muchos hacemos. Lo primero que hay que hacer es evitar otro accidente. Si nosotros estamos en un lugar en donde podríamos ser parte de un nuevo accidente, hay que movernos. Okay. Después hay que hacer un llamado, como en una de las cápsulas se indicó, a los servicios de emergencia, indicar con claridad la ubicación, el tipo de evento que se está desarrollando, si hay heridos o no, y si hay algunos otros peligros, por ejemplo, derrame de combustible, etcétera. Entonces, hay que saber qué es lo que tenemos que informar y hacerlo. Quien sabe primeros auxilios, pues ya conoce si puede o no intervenir. Si uno no conoce de estas medidas, pues no hay más que hacer que no estar estorbando en la ruta y hacer un llamado a la autoridad para que venga a prestar la atención correspondiente. Esto que menciona me parece de suma importancia, porque yo creo que muchos hay un accidente y se quedan a ver. Y lejos de apoyar o de ayudar a que esto pueda como fluir o tener estas vías libres, estorbamos más, ¿no? A veces lo hacemos más complicado. Sí. Entonces esto es importante. Si no sabemos, pues sí hay que mejor alejarnos, ¿no? Por otro lado, si nosotros no somos, testigos de un evento, sino, por ejemplo, tuvimos una descompostura, algo sucedió, también es muy importante que sepamos cómo vamos a actuar, porque podríamos, si bien no tuvimos un accidente, podríamos provocarlo. Claro. Hace unos 3 días iba yo circulando sobre esta curva de segundo anillo frente a la universidad. A una usuaria se le descompone su auto y lo que observé me pareció muy peligroso. Se bajó de su automóvil y no colocó estos triángulos de seguridad a 50 metros como nos ha indicado el paramédico, sino que ella misma a unos 15 metros de su automóvil estaba intentando desviar el tráfico. Muy peligroso. Decíamos que si vamos a 60 kilómetros por hora necesitamos 50 metros de distancia para frenar. Alguien que la vio ahí ya no va a frenar. Claro. Entonces, ella no tuvo un accidente vial, pero puede formar parte de uno al tener esta precaución tan limitada de que sí se detuvo, estaba intentando mover el tráfico, pero de una forma muy peligrosa. Así es. Y en base a esto, pues sí también, ¿qué recomendaciones nos puede dar para que también nosotros tengamos nuestro vehículo, en óptimas condiciones? Porque efectivamente, como lo menciona, no provocamos el accidente, no hay un accidente en ese momento, pero podemos provocarlo. Entonces, ¿qué tenemos que revisar en nuestros coches? ¿Qué debe de estar, pues sí que no puede como faltar? Bueno, no soy experta en mecánica, pero sé que hay que mantener de manera regular estas revisiones por parte de expertos a los automóviles. También hay que ser muy precavidos si sabemos que por alguna razón nuestro automóvil no está en unas condiciones óptimas, entonces transitar por vías de esa naturaleza puede ser mucho más peligroso. Claro. Bien, en Aguascalientes no existen las vías rápidas, sin embargo la gente asume que sí, que no ve semáforos, y eso también es un riesgo que generan las mismas autoridades al propiciar
este tipo de entornos con la intención de favorecer la movilidad, pero que también van a favorecer un incremento en el número de automóviles. Eso ya es muy claro que eso es lo que pasa en todo el mundo, y también un aumento en la velocidad. Entonces, si uno va a circular por esas vías sabiendo que tu automóvil puede tener alguna falla, entonces pues allí es un riesgo que se está asumiendo, pero no solo para ti, estás asumiendo un riesgo para todos alrededor. Claro, definitivamente. Entonces hay que estar muy al pendiente de nuestro vehículo, de tenerlo también con las verificaciones y todo lo que se nos pide que debemos de tener, que es importantísimo. Y saber cómo reaccionaríamos, ¿no? O sea, bueno, va a pasar, podría pasar porque hay que conducir con este enfoque del error humano. Puede ocurrir un error, pero ¿cómo reaccionaría? Eso es muy importante que sepamos qué deberíamos de hacer. Sí, y bueno, hablábamos también un poco de las calles y bueno, las carreteras. Si vemos alguna situación, ¿todo es responsabilidad más del gobierno o nosotros qué debemos hacer? ¿Estos reportes ayudan o qué más podemos hacer? Sí, es importante que se tenga notificación de los incidentes que ocurren. Digamos que hay una corresponsabilidad entre todos los que usamos las vías de tránsito y los gobiernos. Y dado que es una tarea altamente compleja, hay que actuar de manera coordinada, ¿no? Entre la sociedad civil y el gobierno. Es muy interesante que el grupo de sociedad civil que más se moviliza para evitar estos eventos son los ciclistas, aunque ellos son los que en números son mucho menos afectados. Y creo que eso es valioso que lo observemos y que otro tipo de usuarios también lo repliquemos, ¿no? Que tengamos ese mismo activismo por la seguridad vial que tienen los ciclistas. Ok, sí, claro. Sí, pues ellos van circulando y van viendo ahí ciertas situaciones. Entonces es importante aprender de ellos. ¿Qué podemos hacer para prevenir un accidente? ¿Qué es lo principal que también debemos observar nosotros, ya sea como usuario de algún vehículo, motocicleta, bicicleta, o como peatones? Los accidentes viales, aunque viene la palabra ahí, accidente, no ocurren al azar. Estos son eventos que ya tienen perfiles muy claros, temporales, por ejemplo. Ocurren más en fin de semana, entre la noche y la madrugada. Ocurren más en las épocas de lluvias o que hay una escasa visibilidad. Le ocurren más a las personas jóvenes, le ocurren más a los hombres. Entonces, si tenemos muy claros esos perfiles, vamos a poder actuar de manera, junto con las autoridades y de manera personal, de una forma más efectiva. Quiero decir esto, el tema del perfil de los que más se ven afectados, porque si bien no es propiamente por ser hombres, sino porque los hombres suelen pasar trayectos más largos en los caminos y por mucho más tiempo. Es decir, están en la vía expuestos de en mayor cantidad, medida, ¿no? por el tipo de trabajo, etcétera. Claro. Además de que también por estas conformaciones de lo que ser hombre significa, podrían tener conductas de conducción más temerarias, más comúnmente bajo el influjo del alcohol o a mayor velocidad, que dijimos ya son factores de alto riesgo. Entonces es necesario que si se tiene hijos en edad joven, entonces seamos muy cuidadosos cuando comiencen con el uso de vehículos, porque ellos son los que más van a generar accidentes y por lo tanto hay que trabajar desde la educación, desde la casa, desde la academia para hacer la investigación que se necesita, desde el trabajo legislativo, o sea, tienen que ser varios frentes porque si no, no vamos a lograr disminuir estos eventos tan graves para la sociedad. Sí, claro, como bien lo menciona, pues tomar responsabilidad todos, ¿no? Los que nos corresponde. ¿Y qué tan, bueno, más bien decir, lo importante es que sí contemos también con un seguro de auto, ¿no? Que también en estos casos es importante tenerlo, siempre es esta parte de la prevención, ¿no? Voy a decir algo que puede sonar raro, pero la mayor evidencia de lo que causa la reducción de accidentes es que haya menos coches. Pues Para sí. que haya menos accidentes tiene que haber menos autos. Las sociedades más desarrolladas tienen menos autos. Entonces, podemos pensar en estas soluciones que son apagafuegos, pero para que el asunto realmente comience a movilizarse, necesitamos que quienes
tienen la capacidad de generar mecanismos de movilidad masiva, comiencen a actuar en ellos. Pero si no dejamos de pensar que el automóvil tiene que protegerse, el automóvil tiene que, entonces, digamos, no vamos a resolver casi nada. Claro. Necesitamos tener menos coches circulando y los que circulan tienen que circular a menor velocidad. Que si tener un seguro ayuda, pues le ayudará al usuario a que el pago no sea tan alto. Pero si eso va a ayudar a reducir los accidentes, no hay evidencia de eso. La evidencia clara es que para que haya menos accidentes tiene que haber mecanismos de movilidad integrales pensados en los seres humanos que se movilizan, no en los automóviles. Claro. Definitivamente. Pues bueno, muchísimas gracias, maestra, por habernos acompañado. Agradecemos a la maestra en Salud Pública, Diana Gabriela Camarillo Elizalde, por habernos acompañado y hablarnos sobre este tema tan importante e interesante de los accidentes viales. Recuerde, ahorita que estamos estrenando nuestra escenografía, lo esperamos en el próximo programa, que va a ser el Día Mundial de la Hepatitis, el siguiente miércoles. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos la próxima.